Hola, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se lanza con todo contra el presidente López Obrador. Para empezar, le da confiabilidad a las calificaciones que diera Fitch y Moody's acerca de Pemex y CFE y se dice muy preocupado por esta situación. Además, critica los proyectos de inversión como la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y el aeropuerto de Santa Lucía. Además, afirma que los proyectos de inversión de este gobierno no tienen que estar basados como consecuencia de caprichos políticos. Recordar también que Gustavo de Hoyos es uno de los integrantes de este grupo No Más Derroches que demandó que se detuviera la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Vemos incluso aquí esta nota donde se publica que la Coparmex celebra la orden para detener este aeropuerto, porque simplemente no están de acuerdo con esta administración, con el presidente López Obrador, con estos proyectos. Pero vemos que esto es parte del comportamiento donde están en la negativa, incluso también se negaron para acudir a este llamado que hizo AMLO acerca de este meeting en Tijuana para defender la dignidad de México. La Coparmex en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: en Coparmex respaldamos al presidente en la lucha contra la imposición de aranceles. Convocar a meeting de apoyo en Tijuana resulta ocioso, un desperdicio de tiempo para construir estrategias eficaces contra la amenaza. Y precisamente esto lo plasmó Gustavo de Hoyos en una carta que manda al presidente López Obrador. Ahora veamos cómo se expresó acerca de todo esto que está ocurriendo. Incluso la semana pasada la calificó como una semana negra y asegura que lo que ocurre en México es como consecuencia de decisiones equivocadas. Veamos. Estimados amigos, la semana pasada dejó marcada la economía mexicana. Tanto Fitch como Moody's, agencias internacionales calificadoras reconocidas, degradaron las calificaciones de Pemex y de la CFE. La degradación dejará graves consecuencias que no solo se acortarán al sector público, sino que afectarán la capacidad productiva de la economía mexicana en su conjunto. Las decisiones equivocadas del gobierno federal son las claras responsables de estos hechos. Ambas agencias justificaron sus decisiones de degradación en la desconfianza que les generan las estrategias del gobierno federal. Ante esto, es indispensable que se replantee de forma estratégica y responsable el manejo de las finanzas públicas del país, así como los grandes proyectos de inversión que se pretendan realizar este sexenio. Esta semana negra es solo un primer ejemplo de las consecuencias que pueden detonar las medidas poco planeadas y cortoplacistas del gobierno federal. Las consecuencias de la reducción en las calificaciones son muy trascendentes. A partir de ahora será más difícil y costoso que Pemex y la CFE atraigan inversionistas nuevos. Además, el costo del pago de su deuda se verá incrementado. Todo esto impide que ambas compañías sean atractivas y, sobre todo, dejan al gobierno federal en una situación aún más precaria en cuanto a su deuda. El ajuste reciente al crecimiento esperado que hizo Banco de México y que pasó del 1.52 al 1.32 es parte de las reacciones que se tienen ante una estrategia energética sin sentido y que se enfoca en inversiones de poco valor, como una refinería, en vez de la exploración y la extracción de crudo. Cada una de las decisiones equivocadas del gobierno federal se reflejan en aumentar los costos del endeudamiento del sector público y privado en los mercados internacionales. Así, cada vez resulta más costoso y arriesgado invertir en nuestro país o en las empresas mexicanas. Nos estamos volviendo menos competitivos a nivel mundial. Aún más, lo que la degradación nos muestra es que Fitch y Moody's tienen claridad respecto a los errores que se están cometiendo actualmente en materia de política energética y de administración pública. Ambas observan un deteriorado perfil crediticio de Pemex y concuerdan con la perspectiva macroeconómica para el país, que no es sólida. Más aún, mencionan que será difícil cumplir con
con los objetivos fiscales en 2020, sobre todo si se continúa con la política energética del actual gobierno. Las inversiones contempladas para Pemex son insuficientes y la CFE observa importantes presiones crediticias. Urge que el gobierno federal cambie el camino y se enfoque a crear certeza para las inversiones privadas y las internacionales. Ante esta coyuntura, el gobierno federal debe actuar con inteligencia y responsabilidad. Se debe procurar la sostenibilidad financiera del país gastando de forma eficiente, buscando que cada inversión genere los más altos retornos económicos y sociales. Los grandes proyectos de inversión necesitan estar apegados a altos estándares técnicos, ambientales y legales, así como contar con claridad en su ejecución y viabilidad financiera. Ni el aeropuerto de Santa Lucía, ni la refinería de Dos Bocas, los proyectos estrellas de esta administración, están cumpliendo a cabalidad con esos requisitos. De hecho, en Santa Lucía se acaban de suspender las obras de su construcción hasta que no se cuenten con los estudios ambientales y arqueológicos pertinentes. Así lo determinó la justicia federal. En la refinería de Dos Bocas, el problema no es menor. Aún no se cuenta con la autorización de impacto ambiental correspondiente y a estas alturas ya se habla de que el costo puede ser al menos 50% superior a lo planteado, además de que su construcción demoraría hasta 5 años más de lo que se ha dicho. En Coparmex hacemos un llamado a la responsabilidad financiera del presidente y del gobierno, a conducirse con una visión de largo plazo que garantice la viabilidad económica, ambiental y social de nuestro país. Los anuncios de las agencias calificadoras son solo uno de los primeros efectos de una economía que se desacelera de seguir el rumbo actual. México requiere proyectos de inversión estratégicos que cumplan con la ley y no sean producto de caprichos políticos. Vemos entonces que Gustavo de Hoyos y la Coparmex son tendenciosos. Número uno, como les mostraba, son de los que están intentando detener este aeropuerto en Santa Lucía. El llamado que hace AMLO para este meeting en Tijuana decide no acudir y ahora afirman que fue una semana negra y que las decisiones que está tomando este gobierno pues no son las adecuadas para la economía y da mucha credibilidad o confianza a las calificaciones que da Fitch y Moody's. Pero también quiero mostrarles que pues Moody's pues es tendencioso. Les muestro aquí esta nota donde dice que Peña dejó una sólida posición fiscal según una de estas calificadoras Moody's. AMLO ha dicho muchas veces que estas calificadoras no contemplan una variable, la variable corrupción. Ahora que ha pasado el tiempo y que esta administración ha dado a conocer más información, vemos que el gobierno de Peña Nieto estuvo lleno, atascado de corrupción. Y sin embargo, en ese momento, estas calificadoras daban pues buena perspectiva para Pemex y para CFE. Vemos aquí incluso lo que dice la nota. Nuevamente la empresa calificadora Moody's golpeó la cuarta T del presidente López Obrador, pues de nueva cuenta la perspectiva económica para México descendió de ser estable a negativa. Incluso aseguraron que la buena estabilidad que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto ha salvado de un colapso al país. Entonces, vemos que se están conjugando estos elementos, la Coparmex, Moody's, diciendo que nos va a ir muy mal. Pero, en contraparte, el Consejo Coordinador Empresarial, representado por Carlos Salazar Lomelí, respalda totalmente a López Obrador, incluso acudió al meeting que convocaron en Tijuana. Veamos cómo se expresó diciendo que cuando se trata de México hay que estar unidos. Veamos. Siempre con las causas justas podemos hacer lo que debemos hacer. Hoy hemos aprendido 2 lecciones. La primera, recordarnos que cuando los mexicanos nos unimos, cuando los mexicanos nos apoyamos, cuando los mexicanos trabajamos juntos, siempre ganamos, siempre podemos desarrollar un mejor país. Por eso, recordemos esta tarde
como una tarde de unión, de esfuerzo, de dedicación, una tarde donde todos ganamos, porque estamos alrededor de usted, señor presidente, pero sobre todo de esa bandera que nos representa y nos une a todos los mexicanos. Entonces, la contraparte de la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, no ve lo mismo. Eso es lo extraño. Por lo tanto, Gustavo de Hoyos es tendencioso. Está de manera recurrente señalando que nos va a ir mal, señalando que los proyectos que está emprendiendo este gobierno no son adecuados. Entonces, vemos, hay cierta tendencia y ahora lo publica en este video. Bueno, esa es toda la información que quería mostrarles. Informó para este canal A Formas Fondo, Germán. Como siempre, apóyenme en suscribirse, compartir esta información. Y después nos vemos en un próximo video. Adiós.